Muy buenas noches, mi nombre es Ricardo Fernández, profesora Francisca Pérez, que el Señor le bendiga. Esta es la primera disertación para el ramo de Historia Eclesiástica, eh, que vendría siendo la primera disertación para el ramo Historia Eclesiástica 1. En este momento yo me he enfocado en definir a este grupo que para mí me parece muy importante porque este grupo en particular, sin darme cuenta, ha tenido una influencia importante para el cristianismo y que con el tiempo, obviamente, una influencia negativa para el cristianismo y que con el tiempo se ha podido descubrir cuál ha sido su influencia en el cristianismo y también en la sociedad actual. Me refiero a este grupo gnóstico. Si bien hay bastantes palabras que nos pueden ayudar a poder definir este grupo, como por ejemplo la palabra gnosis, gnosticismo, neoplatonismo, herejías, y en adelante, digamos, una cantidad bastante importante de filosofías como vendría siendo la del neoplatonismo, que va a dar origen también desde el aspecto religioso a este grupo sincrético. Ahora, una palabra importante que podría definir a este grupo sería el término gnosis, que deriva de la palabra griega, deriva de una palabra griega que significa conocimiento. Se trata entonces de un fenómeno de conocimiento espiritual experimentado. No se refiere a un conocimiento superficial, del cual yo me puedo manejar con un diccionario, sino que se refiere a un conocimiento profundo que es dado directamente por una élite, o sea, por un grupo determinado, reducido de personas, en donde ellos muestran cuál es el verdadero camino a la salvación, que para los gnósticos obviamente no es la fe, por lo que ellos ven a Jesucristo tan solamente como una especie de maestro. Podemos ver que en la historia estos grupos tuvieron una importancia porque nos van a ayudar, como he dicho en la primera parte de esta presentación, nos van a ayudar a definirnos en cuanto a las doctrinas, nos van a ayudar a poder perfilar lo que es nuestras doctrinas básicas, esenciales, y que nos van a ayudar también a poder tomar lo que es nuestra identidad. Los profesores Samuel Vila y Santiago Escuaín, en su diccionario bíblico ilustrado, ellos definen el gnosticismo como un grupo religioso filosófico que tuvo su auge en el segundo siglo de nuestra era y un grupo que mezclaba conocimientos provenientes de la filosofía platónica, el zoroastrismo y el judeocristianismo. El sincretismo es un intento de conciliar las prácticas, elementos de diferentes religiones o sistemas de pensamiento. Esto fue algo que los gnósticos utilizaron de manera perfecta. Estos grupos significaron una fuerte amenaza para el cristianismo porque tuvieron la capacidad de infiltrarlo y de muchas oportunidades descarriar a bastantes creyentes con sus falsas enseñanzas. El profesor de teología, el doctor David Clark, del seminario Semisud, el año 2019, dio una conferencia en donde él toma esta expresión, que es la palabra sincretismo, para adaptarlo a nuestro contexto actual. Y él dice que es un intento de conciliar prácticas, elementos de distintos sistemas de pensamiento, y que en ellos se desenvuelve una mística secreta, una mística de salvación, donde hay creencias orientales, ideas de la filosofía platónica, entre otros componentes. Estas ideas gnósticas intentaron de alguna manera armonizar lo que decían los evangelios con lo que también ellos tenían de sus propias escuelas. Pablo en este tiempo, como otros predicadores de años posteriores, Pablo, el apóstol Juan y otros predicadores también como Ireneo de León, mayormente, lucharon contra estas sectas hablando y publicando nuevas obras donde se confrontaban las ideas que estaban sosteniendo los creyentes con las del mensaje de Jesucristo. Entonces, lo que hace Ireneo de León en su obra Contra las herejías, lo que hace él entonces es explicar lo que creían los gnósticos y también de alguna manera confrontarla con el mensaje de Jesucristo. Jesucristo no es un simple maestro, Jesucristo es Dios y que por lo tanto
no existen varios dioses, sino que existe un solo Dios y que este Dios es trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si bien hay ciertas doctrinas o ciertos términos que se van a definir en el futuro, lo cierto es que la esencia de esa doctrina siempre ha estado en la Escritura. Ahora, los comentaristas de la antigüedad identificaron las enseñanzas de algunos grupos opositores al cristianismo, como la del conocimiento oculto, que pertenecía directamente a los gnósticos, y que ellos eran de la idea de que la salvación finalmente no se conseguía a través de la fe, sino que se conseguía a través de ese conocimiento oculto, que es la gnosis oculta que hemos definido al principio. Por lo tanto, y en referencia también a esta imagen, el fray Bernardino de Sahagún, en su libro que es una magna obra, su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, él vivió en México y se sabía que en el lugar de Tepeyac los católicos españoles adoraban a Tonantzin, pero en ese lugar donde se formó una capilla, no eran, o sea, los católicos de aquel tiempo no adoraban a Tonantzin, sino que eran los aztecas de aquel tiempo que acudían a la capilla y como vieron que era la imagen de una mujer, lo que hicieron ellos fue cambiarle el nombre. Entonces, de alguna forma, los mayas lo que hicieron fue cambiarle el nombre a la Virgen de Guadalupe y ponerle Tonantzin, que en el fondo significa la madre de todos los dioses. Y eso está registrado en la obra de Fray Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España. Definiremos entonces 7 aspectos esenciales que sostenían en su mayoría los gnósticos. Para esto entonces nos ayudaremos del diccionario de los profesores Samuel Vila y Santiago Escuain. Primero, la posesión de un conocimiento especial de la verdad. Esa verdad, según y de parte de los gnósticos, nos dice que en el Antiguo Testamento Moisés, Jeremías y todos los demás profetas vienen a ser agentes reveladores. Por lo tanto, Jesucristo y los demás profetas del Antiguo Testamento vienen a ser agentes reveladores en sus distintas épocas. Esto es algo que los gnósticos siguen sosteniendo. Por lo tanto, algunas de sus enseñanzas no han cambiado tanto. Para algunos grupos como los masones, eh, Moisés y también Jesucristo vienen a ser uno de esos agentes reveladores. He leído hace bastantes años atrás un escrito masón que decía directamente, no lo he podido encontrar, pero decía de que Adán y Eva se encontraban presos en este mundo creado por este Dios malo y que ellos eran presos de este Dios y que viene a ser Lucifer, ese agente revelador que les va a mostrar a ellos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y que por lo tanto, quien verdaderamente es el bueno de la película, eh, no es Dios ni tampoco Adán y Eva, sino que Adán y Eva vienen a ser influenciados por este agente revelador que es Satanás. O sea, ahí tenemos un cambio de historia bastante, bastante diferente del que nosotros conocemos. Como punto número 2, hay una separación del universo material con el universo espiritual. Por lo tanto, al creer los gnósticos que existía un demiurgo, ahí se da a entender de que no existe tan solamente un dios, sino que existen dos dioses y de que uno crea lo que es inmaterial, que somos nosotros almas para ellos inmateriales, que estamos presos en la materia y que nuestro cuerpo viene a ser una especie de cárcel de nuestro espíritu. Y que la forma entonces que de estos agentes reveladores nos van a dar la gnosis, este conocimiento secreto, que nos va a permitir liberarnos para poder llegar a ese universo platónico que es el universo de las ideas. Entonces no existe también, como punto 2 y 3, no existe tan solamente un Dios, sino varios. Y que también la negación de la humanidad de Cristo viene a ser también una de las herejías que se van a dar, digamos, en este tiempo, que va a causar bastante conflicto, que es la idea del docetismo. O sea, ellos sostenían una cristología deficiente, no creían que era Dios, sino que era un maestro
y que este maestro parecía que había venido en cuerpo humano. Como para ellos les sirve usarlo de maestro, para los gnósticos, lo que hicieron ellos, obviamente, ellos dijeron es que parecía que venía en un cuerpo humano, pero él no era, era solamente un espíritu. Por lo tanto, él no murió en la cruz. Pero como nosotros vemos en los escritos del apóstol Pablo, que si Cristo no murió y no resucitó, entonces vana es nuestra fe. En bastantes oportunidades nosotros podemos ver que en la epístola de Gálatas, por ejemplo, capítulo 1, los primeros 8 versículos, podemos ver que el apóstol Pablo ya habla de que existían otras enseñanzas que eran falsas y que cualquier persona, incluso él mismo, el apóstol Pablo, que enseñara un evangelio diferente, se iba a convertir automáticamente en un anatema, o sea, que iba a caer bajo maldición. Por lo tanto, los gnósticos, y como punto número 5, ellos negaban la personalidad del Dios Supremo. Como bien sabemos que estos conflictos de los que va a surgir el concepto de la Trinidad, no es que aparezca directamente en nuestras Biblias, sino que nosotros vemos y entendemos que la esencia de la doctrina está desde el principio hasta el final. Por lo tanto, ellos niegan la personalidad del Dios Supremo. Hay, como punto número 6, hay una práctica de un riguroso ascetismo. Hubo casos, según lo que dicen algunos historiadores, en que los gnósticos no eran tan ascéticos, sino que se resguardaban solamente de aquella revelación oculta, o sea, de conseguir esa revelación oculta, como señalan algunos historiadores. Pero hay otros gnósticos que eran bastante libertinos, así que no se guardaban tanto, a eso me refiero. Y el punto número 7, que tiene que ver con la fusión de doctrinas. Este sincretismo del que yo les hablé anteriormente va a estar presente en todo orden de enseñanza gnóstica. Pablo está encarcelado cuando recibe la información de los problemas por los que estaban pasando en las iglesias de Cristo, que estaban recién fundadas. Así que estaban muy preocupados por la influencia que probablemente, según la información de Epafras, eh, estaba sucediendo en aquel lugar. Y esto fue la información que le llegó a Pablo cuando él estaba encarcelado. La prueba histórica sobre prácticas populares locales sugiere el promotor del conflicto que invocaba ángeles como manera de repeler ataques de los espíritus malignos. Así nos dice la Biblia de Apologética en la introducción a la epístola a Colosenses. Entonces el mensaje fundamental del apóstol Pablo es a que la iglesia se aferre directamente a Jesucristo en lugar de depender de ciertos mediadores angélicos y de prácticas pseudo espirituales. Esto nos dice también el profesor Ted Cabal y nos da a entender de que no se pueden usar, en aquel tiempo no se podían usar tampoco a ángeles como mediadores, no podían estar a la altura de Cristo, sino que es ahí entonces donde el apóstol Pablo le habla de que Jesucristo tiene supremacía sobre los ángeles. Lo podemos ver también en el libro en la epístola de Hebreos, lo podemos ver en los primeros escritos del apóstol Juan, donde vemos capítulo 1 del Evangelio según San Juan, de que Jesucristo no es cualquier persona, sino que viene a ser Dios directamente. Entonces vemos ciertas confrontaciones que no, si bien no se dicen los nombres de quienes eran, en muchos de los casos, podemos ver sí que históricamente tenían bastante poder estos grupos gnósticos. Eh, Recuerdo que el profesor Craig Kenner, en su comentario al contexto cultural del Nuevo Testamento, en la entrada a Colosenses, él dice que los gnósticos todavía no existían, pero sí habían algunos grupos que estaban formando su escuela y que en el futuro se fueron a llamar los gnósticos, por lo tanto no estamos tan alejados de lo que estamos enseñando. En los siglos posteriores del cristianismo, de nuestra era, van a existir bastantes pensadores, como por ejemplo Serino, Valentino, Basílides, Saturnino y Marción. Uno de ellos, como por ejemplo Valentino, va a dar origen con sus seguidores a lo que es la primera armonía de los evangelios, que vendría siendo el de nombre Diatesarón. Nosotros tenemos los 4 evangelios canónicos y nos damos cuenta que los discípulos de los apóstoles y bien los copistas de nuestros evangelios, que nosotros valoramos hoy, que
sabemos que son los canónicos, no quisieron armonizarlos, no quisieron armonizarlos. Ahí vemos que hay una enseñanza que tuvieron bastante temor de hacer eso, pero obviamente a los valentinianos les servía y a los futuros maestros gnósticos les servía armonizar los evangelios, obviamente para tomar lo que a ellos no les servía y dejar las cosas que sí les servían de acuerdo a su ideología. Entonces ellos fueron propagando sus enseñanzas, logrando infiltrar el cristianismo en muchos casos. Hubo apologistas como Ireneo de León, quienes tenían un profundo conocimiento de la escritura y también un conocimiento filosófico importante. Como título he puesto que algunas de las herejías en las comunidades de Colosas habían herejías en las comunidades de Colosas y también tenemos la respuesta de Pablo a la iglesia de Colosenses. Por una parte, las referencias están en los capítulos 1, 2 y 3. El espíritu es bueno, pero la materia, perdón, es mala. Pero nosotros vemos que el apóstol Pablo responde en estos capítulos que Dios creó el cielo y la tierra para su gloria. Los gnósticos decían que se debía negar del cuerpo y vivir un riguroso ascetismo, apartarse de la carne, no casarse, dedicarse a hacer constantes ayunos, etcétera, etcétera. Pero que por otra parte, el apóstol Pablo nos enseña de que la comida en el fondo no es algo malo, ya, y que el ascetismo no ofrece ninguna ayuda para vencer los malos pensamientos, sino que el mucho ascetismo termina llegando a conducir a un orgullo. Eh, También obviamente se combatió lo que era el culto a los ángeles y que solo Cristo, por una parte, es digno de adoración. eh, Sobre cualquier otra cosa vendría siendo idolatría. ¿Ok? Entonces, Cristo no pudo ser humano a la vez, como dicen los gnósticos, pero justo acá me está tapando en la presentación la fotito, pero Cristo es en un cuerpo humano y que Él es eterno en la cabeza de la iglesia y el primero en todo. Entonces, acá nosotros podemos ver la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Los gnósticos entonces tenían también preguntas y tenían también su modo de responder a estas preguntas. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Bueno, los gnósticos lo que dicen es que existían dos dioses y que uno de esos dioses era malo y que ese dios que era malo creó en sí la materia y que por ende la materia nos sujeta a nosotros al sufrimiento, ya que en sí mismo la materia es algo negativo. Entonces vemos tanta maldad, tantos problemas, tantas necesidades y los gnósticos, esa es la forma en la cual respondían. Nosotros sabemos obviamente sobre la caída del ser humano, creemos de que la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal, viene a ser algo negativo porque vivíamos en una presencia del Señor que era perfecta y que el ser humano no estaba contaminado, ni su libre albedrío estaba contaminado con el mal como no es en nuestra condición actual. Por lo tanto, para los gnósticos, solo esa sabiduría oculta que es la gnosis llegará al ser humano para ser libre de la materia. Entonces ahí ellos se liberan de la materia y dejan este cuerpo atrás. Entonces, para ellos, como yo he dicho anteriormente, Jesús es uno de tantos maestros. Por lo tanto, el pecado para los gnósticos cristianos no es lo mismo que para el cristianismo. Se sabe de que también había gnósticos que practicaban el libertinaje, por lo que la vida material no tenía una importancia, sino más bien la sabiduría espiritual, y que como ya he explicado anteriormente, esta se adquiría a través de ese conocimiento. Esta élite tenía ideas muy influyentes, y ellos a través de estudios bíblicos en los hogares lograban de alguna manera meter estas falsas enseñanzas, esta sabiduría secreta, este conocimiento que en el fondo fue destruyendo la fe de muchas personas. El historiador Justo González contrasta que casi el gnosticismo tomó el control de la iglesia en el siglo segundo y que sus enseñanzas eran muy atrayentes. Esto está en el primer libro de Historia del Cristianismo. Y de hecho empezaron ellos con, como yo he dicho, con estudios bíblicos y formaron clubes después, casas, etcétera. Y como podemos ver, ellos crearon una importante cantidad de escritos
que vienen a llamarse los evangelios gnósticos, descubiertos hace varios años atrás, como por ejemplo el Evangelio de Tomás, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Pedro, de María, de Felipe, el Evangelio de los egipcios. Cada uno en cierta forma no nos enseña nada de judaísmo como nosotros podemos ver en los evangelios canónicos. También existen otros evangelios que vienen a ser estos evangelios, primero los canónicos y los evangelios gnósticos. Intentan demostrar ellos que la Biblia que poseemos no cuenta la historia real, sino que se necesita de alguna forma tener otros escritos. Por una parte también se necesitaba la Sofía de Jesucristo, Pistis Sophia, Apocalipsis de Pedro, el libro apócrifo de Juan, escritos que en el fondo la misma iglesia fue rechazando. Así que por esta y por muchas otras razones es importante que el cristianismo tenga su propia identidad. Hoy nosotros vemos que hay ciertos cristianos que adoptan una especie de judaísmo, hay algunos que yo les he visto que han dejado el cristianismo por estudiar de alguna forma el idioma hebreo, también hay algunos que practican el cábala, y hay bastante gente que a través del yoga y de varias prácticas van recibiendo cierta enseñanza que obviamente difiere del cristianismo. Obviamente no es malo hacer ejercicio, no es malo hacer estiramientos, pero lo malo sería seguir las mismas prácticas que siguen estas personas. Así que la iglesia debe tener su propia identidad. Si bien los gnósticos se identifican como los verdaderos cristianos, como los verdaderos seguidores de Jesús, pero los verdaderos seguidores de Jesús siguen la Biblia directamente, no se apartan de la, no meten su conocimiento anárquico, eh, marxista, etcétera, a lo que nosotros entendemos como cristianismo, porque ya tendríamos una crisis de autoridad. Y vemos que hoy en día la sociedad tiene una causa, tiene una crisis por causa de abandonar la fe. Así que nosotros, gracias a Dios, no tuvimos que pasar por el problema de no tener un canon definido. De otro modo, hoy tenemos también una mayor obligación y una responsabilidad grande frente a lo que hacemos en nuestras iglesias, a lo que hacemos en nuestra comunidad. Debemos influenciar a la sociedad con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y que obviamente valorizar nuestra Biblia, valorar nuestra Biblia. Eh, Hubieron muchas personas que no tuvieron la palabra escrita, pero hoy nosotros la tenemos, así que gracias a Dios por eso. Esta ha sido mi presentación y espero que el Señor le bendiga. Esta es la bibliografía que he utilizado y a Dios la gloria por siempre.